Todos tenemos rasgos tóxicos. Que hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. No para de criticar todo. Buen día, iglesia. Buenas y frescas mañanas. Fue que se presentó David realmente delante de estaba Dios. herido, se sentía culpable por esto. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar con el tema del criticón. Vamos a estar viendo muchos aspectos de la crítica, del criticón, lo que estamos en esta serie de gente tóxica. Todos tenemos rasgos tóxicos. Seguramente muchos de nosotros criticamos continuamente. A veces una buena crítica, a veces no tanto. Pero todos tenemos estos rasgos de ser un poquito tóxicos a veces. Pero bueno, hay personas que tienen una profesión en eso, ¿no? El criticón ya es una forma de ser, parte de su carácter muy evidente que termina haciendo bastante daño y por el cual a veces nosotros tenemos que, si podemos, escaparnos porque bueno, eso genera angustia, genera una cantidad de cosas que vamos a estar viendo también. Así que bueno, vamos a empezar con las diapositivas. Tenemos acá la historia del burro. La historia del burro es conocida y es un poquito graciosa también, ¿no? Y lo que trata de explicar es que hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Es decir, no esperes que nunca reciba una crítica, y bueno, hay críticas que son buenas, pero también hagas lo que hagas, te van a criticar mal, ¿no? Que es el caso del burro. Fíjense que va el señor anciano, también esta historia se conoce con un niño, ¿no? Un anciano y un niño, pero acá aparece con una mujer. Y van el anciano y la mujer en el burro, dice, mucha carga para el burro, le dice la gente, ¿no? Qué desconsiderado, miren los dos en el burro. Entonces, al escuchar esto, la mujer se baja y queda el anciano en el burro, entonces le dicen, pobre mujer, qué viejo machista, mira cómo la hace caminar. Entonces decide bajarse el viejo del burro y que suba la mujer, y entonces escucha, pobre anciano, qué mujer desconsiderada. Entonces, bueno, deciden bajarse los dos del burro, y dice, qué tontos, ¿por qué no usan el burro? Y bueno, esto es porque estas personas estaban escuchando las críticas de los demás y estaban viviendo según las críticas de los demás. Si vamos a vivir según siempre las críticas de los demás, vamos a tener serios problemas. Seguramente no vamos a saber para qué lado ir. Así que esta historia es bastante conocida, creo que estaba bueno como para empezar, ¿no? ¿Qué es criticar? ¿Qué significa criticar? Según algún diccionario, dice expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Vamos a aclarar algo. La crítica siempre, cuando estamos hablando, en este caso no estamos hablando de la crítica literaria o de la crítica artística, que tiene que ver con ver todo el panorama, las cosas buenas, las cosas malas, como si fuera una valoración de una obra, ¿no? Sino del criticar a través de la opinión y sobre todo juicios negativos. A veces, aunque son juicios negativos, la crítica es constructiva. Es decir, hiciste algo mal, es decir, es un juicio de algo negativo, sería bueno que lo hagas así, entonces en ese sentido nos está ayudando. ¿Sí? Pero a veces los juicios negativos son destructivos, porque no aportan absolutamente nada. Esto lo vamos a estar desarrollando, de todas formas, a medida que vayamos pasando la diapositiva. La etimología, criticus aum. Los médicos usaban esta frase para hablar del estado crítico, justamente crítico, de un enfermo. Hoy hablamos del estado crítico de un enfermo, que es el estado más peligroso, ¿no? Más cerca de la muerte. Después tenemos la palabra, se usaba también la palabra criticus, solo para hablar de aquellos que juzgaban las obras del espíritu, ¿no? Las intenciones, la voluntad de los hombres, que es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, aquellos que están juzgando la voluntad de las personas, los hechos de las personas. Y bueno, la raíz indoeuropea es scrib, que significa cortar, separar, discernir, ¿no? Es como sacar algo y poder hacerle una crítica,
¿no? A eso, discernirlo, separarlo de la persona y criticar el hecho. Aunque vamos a ver que en las críticas destructivas esto no se hace, ¿no? Así que un poco para aclarar vamos a estar enfocados en el criticus, en aquellos que juzgan las obras del espíritu, la voluntad de los hombres. Características del criticón. ¿Qué es el criticón? Aquella persona que no para de criticar todo, que vive una vida bastante pesimista y todo le viene mal, todo lo critica, todo le parece incorrecto, nada es como debe ser, entonces continuamente están criticando. ¿Qué le pasa a estas personas que seguramente conocemos también nosotros algunas? Se nos viene algún nombre a nuestra cabeza. Bueno, tienen sentimientos de inferioridad, sentimientos de frustración, sentimientos de insatisfacción, sentimientos de envidia, una falta de autocrítica y una vida poco interesante. Y vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos a ver qué les parece. Sentimiento de inferioridad. Dice, es posible que hayan sido víctimas de criticismo o de la criticomanía, así se pueden llamar también el criticón. Entonces es posible que hayan estado expuestos al criticismo o la criticomanía de sus propios padres, o se hayan criado en una atmósfera familiar humillante. Los padres que critican todo de sus hijos, que nada hacen bien sus hijos, por ejemplo, dicen, mira, papá me sacó un 10, la verdad que te podrías haber sacado un 11, o un 12, un 11 es poco, vos sos mi hijo. Recuerdo de estar en canchas de fútbol donde los padres parece que le están casi que insultando a su hijo para que meta la pata, para que haga un gol, para que marque, y todo es una crítica, nada hace bien el hijo, ¿no? Cuando hace algo bien es su deber, y cuando no hace todo lo que los padres quieren que haga, entonces empiezan las críticas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de ambiente, de atmósfera familiar, que es bastante humillante para la persona, termina repercutiendo en un carácter a futuro, un carácter del criticón, ¿no? De criticar todo lo que hay alrededor, porque han puesto la vara tan alta que ahora nos parece que todo es imperfecto, ¿no? Todo no llega a la medida que tiene que tener. Así que es posible que los criticones hayan sufrido también la crítica a ellos mismos y que ahora la estén repitiendo. Acá esto no estaba dentro de la lista, pero es un paréntesis. Muchos criticones tienen el complejo de no. ¿Cuál es el complejo del no o de no? No pueden evitar la oposición y encuentran difícil estar de acuerdo con alguien. Tienen el no en sus labios antes de escuchar a la otra persona. Se mueren por decir no. Uno va a preguntarle, no, pero te quiero compartir, no, ya sé lo que me vas a decir, no, mirá que no, Bueno, pero déjame hablar, no. Es decir, esto nos suena pila, ¿no? Es como mirarme un poco al espejo, yo lo he hecho varias veces. Personas que tienen el no siempre ahí preparado para largarlo. No importa lo que el otro diga, la cosa es decirle que no. Mira, si ya te digo de entrada que no. De lo que me vayas a decir, ya te digo que no, ¿no? Así que ese es el complejo del no y es típico de los criticones. Miren, el complejo de no es una pugna por no arriesgar el propio sentimiento de dominio sobre otro. Si yo le digo que sí, entonces el otro puede ser que tenga buenas ideas, que tenga razón en lo que dice, y se va a poner sobre mí. O sea, voy a perder ese dominio que tenía sobre la persona. Entonces se ve el éxito en no ser influido por el otro. Yo tengo éxito si el otro no me influye. ¿Y cuál es la manera de que no me influya? Decirle que no a todo. No permitirle que se sienta él superior, que ha tenido una buena idea, porque entonces lo que hace es que a mí me baja, ¿no? Y como hay un complejo de inferioridad, yo necesito que el otro esté por debajo de mí para sentirme mejor. Esto también lo vamos a estar viendo. Hay un sentimiento también de frustración, decíamos, y liberan su frustración frustrando. Si el otro está, es lo que decíamos recién, si el otro está más frustrado que yo, ya no parece tan grave mi situación, ¿verdad? Soy un frustrado, pero si encuentro uno que esté peor que yo, es como dicen, ¿no? ¿Tuerto? Sí, se debe reír del ciego, ¿no? No sé si lo acabo de inventar o es así, pero el tuerto se ríe del ciego porque, bueno, su situación no es tan complicada como la del ciego.
todo se ve, los criticones ven todo a escala, ¿no? Si alguien está más frustrado que yo, entonces yo no estoy tan frustrado. Es esta idea que, si lo pensamos, no tiene ningún sentido, pero que ellos así lo creen. ¿Por qué dice la locura del rey? Bueno, por la historia de un pueblo donde el agua del pueblo estaba contaminada, ¿no? Al punto de que tomaba esa agua, se volvía loco, y empezaban a delirar y andaban desnudos y hacían locuras y demás. Pero el rey recibía el agua de otro pueblo, donde no estaba este virus que producía la locura, y él obviamente no se contagió. Era el único en todo el pueblo que no se había contagiado. Así que, en pasado el tiempo, para resumir la historia, todos decían en el pueblo, los cortesanos, en la panadería, en la zapatería, en todos lados, que el rey se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque era el único que actuaba diferente. Entonces decían que él se había vuelto loco. Es como medirlo en escalas. Si alguien está peor que yo, entonces yo no estoy tan mal. Y eso es lo que pensaban también los del pueblo, ¿no? Aunque no siempre es así. Sentimiento de insatisfacción. Su constante descalificación de los demás le crea la idea de vivir en un mundo insoportable. Aunque hay cierta satisfacción al ejercer sus críticas, es pobre y demasiado pasajera. Es decir, disfruta él al criticar, pero a su vez de tanto criticar tiene una cosmovisión bastante negativa, porque como no practica el ver las cosas como buenas, como saludables, la mirada que tiene del mundo es negativa. Por eso son personas sobre todo pesimistas, que tienen esa insatisfacción con la vida. No se sienten que estén en un lugar donde puedan prosperar, donde las cosas le pueden ir bien, porque todo es crítica. ¿Qué se puede esperar de este país? ¿Qué se puede esperar con estos políticos? ¿Qué se puede esperar con la situación que estamos viviendo? ¿Qué se puede esperar con la falta de trabajo, con esto? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Son personas que miran todo de forma negativa y por ende están insatisfechas. Cuando van a hablar con los demás, obviamente critican a los demás, y al criticar a los demás también hacen de esa vida en general como algo malo. Sentimiento de envidia. El criticón envidioso suele actuar por la espalda, ¿no? Ese que critica por detrás, nunca va a venir de frente, porque sabe que se va a ver como algo malo si viene de frente, entonces critica por la espalda. La envidia es el pesar por el bien ajeno que deseamos y no poseemos. Es una forma de alimentar la autocomplacencia, ¿no? Es una forma de sentirnos bien, y criticamos al otro porque queremos algo del otro que no tenemos. La mayoría de los criticones tienen envidia, ¿no? Desean, como tienen insatisfacción también muchas veces, ver la felicidad del otro hace que la deseen también. Pero como es contrario a su carácter y a su posición de criticón, entonces lo que hacen es negar esa felicidad del otro y criticarlo, ¿no? Pero la base está en la envidia. Falta de autocrítica. ¿Qué pasa? El criticón no puede admitir que comete errores, porque de esa manera su estado de superioridad se cae, pierde su estado de superioridad sobre la otra persona y podría ser víctima de la crítica. El criticón no soporta las críticas, porque justamente él critica a todo el mundo porque es el único que tiene la razón. Es decir, si yo critico es porque tengo la verdad de las cosas, si no, no podría criticar. Aunque no la diga la verdad de las cosas. Pero si critico es porque yo sé cómo es, soy superior a todos los demás y entiendo cómo se tienen que hacer todas las cosas. Entonces esa persona no quiere ser criticada, porque si lo critican pasa al otro bando, ya ahora es inferior. Y tiene una vida poco interesante. Las vidas en constante movimiento y que persiguen metas o encaran nuevos desafíos tienden a vivir fracasos que sirven como aprendizaje. Sin embargo, el criticón prefiere no hacer nada que lo exponga, nada que pueda ser criticado. Así que al no hacer nada para no ser criticado, su vida pasa a ser poco interesante, no tienen ningún desafío, no se arriesgan a tomar una experiencia nueva, porque si se equivocan y si tienen un fracaso, les pega en el orgullo y ya no se levantan más, ya empiezan a criticar, a echar la culpa a los demás por su fracaso
y a decir, bueno, porque la vida, porque los políticos, porque la pandemia y demás, a alguien le van a echar la culpa. Pero directamente tratan de no exponerse a eso, no tener una vida demasiado movida, demasiado pública, no tener los ojos de los demás sobre él, porque pueden encontrar algún error, algo que los señale y eso los destroza. Entonces tratan de evitarlo. Ellos tienen que ser los criticones, y los criticones nunca las víctimas de las críticas. Bueno, vamos a hablar de la crítica destructiva. Obviamente hay muchas más, pero quise separar esto en 5 puntos. ¿Cuándo una crítica es destructiva? Una crítica puede ser destructiva aunque se diga la verdad, aunque lo que se diga es cierto, ¿sí? Esto lo vamos a ver. No siempre es destructiva algo porque falta la verdad. Puede ser destructiva por su contexto, por su intención, por su contenido, por su realidad o por su forma. Tal vez a ustedes se les ocurra algún punto más. Estos son los que a mí se me ocurrieron. Y vamos a estar analizando un poquito cada caso. Por su contexto. Bueno, se critican asuntos puntuales del pasado que, como no fueron dichos en su contexto, no se tiene una memoria específica que nos dé material para justificarnos o disculparnos. Por ejemplo, hace 2 años dijiste algo que me dolió. ¿Vos te acordás hace 4 años atrás que estábamos en una cena y yo dije que estaba haciendo dieta y vos me hiciste un comentario como que no se nota o algo así? La verdad que desde ese momento que estoy mal contigo. Me dice, pero hace 3 años. Sí, pero me dolió. Fue algo, a mí me tocó. ¿Y pero por qué no me dijiste en ese momento? Y yo me disculpaba, o de repente se entendió mal lo que yo dije. Pero no sabemos, no recordamos bien el momento. De repente sí, me acuerdo de la cena, pero no me acuerdo de lo que dije, no me acuerdo cuál fue el contexto en que lo dije, no me acuerdo si lo que él escuchó es así, porque a veces podemos escuchar cosas que no son tales. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo de subsanar eso? Yo digo, bueno, mirá, disculpame, te molestó, la verdad que ni me acuerdo, pero está. Pero en realidad es algo que destruye más de lo que construye. Porque venir con algo de hace 3 años, cuando no se hizo en el momento, a no ser que sean cosas graves y que realmente uno no lo pueda decir porque le cuesta, porque tiene un conflicto, pero a veces son estupideces, como comentarios o cosas que se podrían haber entendido mal, y la persona lo deja. Y después de pasados los años, se va haciendo la cabeza y se va diciendo no, y de repente en la cena se dijo, no se nota, pero ahora 3 años después, cuando te vienen a decir, te dice, vos dijiste, no se nota, estás gordo y la verdad es que nunca vas a adelgazar, porque ya uno lo va exagerando, lo va agrandando, porque a la medida del tiempo, como se va carcomiendo en la cabeza y dice, no, creo que me dijo algo más. Y si tenemos algunos al lado que tuvieron esa cena, también nos van a dar púa, nos van a decir, sí, yo vi que se reía y te miraba, ¿no? Eso es destructivo, en realidad las cosas tienen que darse, las críticas, en su contexto. Si algo nos molestó, bueno, puede ser al otro día, puede ser en el momento, tenemos que buscar el momento específico, también lo vamos a ver, pero no 2 años después, 3 años después, 5 años después, ¿sí? Las cosas tienen que encararse en un plazo de tiempo coherente, donde haya memoria del hecho, porque así la persona puede disculparse o justificarse, porque tal vez diga, mira, esto, lo que pasó fue esto, y yo lo que dije fue esto, vos lo entendiste mal en ese momento. Por su intención. Se destacan los errores de otras personas para sacar una ventaja específica. Por ejemplo, criticar a un compañero de trabajo para figurar delante de un superior, al chico o la chica que se presenta como rival para un noviazgo, o al opositor para ganar votos, entre otros, ¿no? Es esta crítica que yo le hago, bueno, como dice acá, ¿no? De repente viene el jefe y ahí aprovecho para criticar al compañero. No, mira, eso que estás haciendo está mal. Vos tenés que abrir acá y tenés que hacer... Entonces yo quedo como el maestro, como el que está ayudando a su compañero y a él lo arruino, ¿no? Los políticos lo hacen en todo momento. Si son de la derecha, todo lo que hacen los de izquierda está mal. Si son de izquierda, todo lo que hacen los de la derecha está mal. Sea lo que sea. Tienen algo que siempre lo van a criticar.
Siempre van a tratar de dejar mal a los opositores. Esto es también una crítica destructiva, no participa en nada, no brinda ideas, simplemente está para arruinar al otro, ¿no? Esto lo vemos, y bueno, en el caso de la novia, si queremos estar con la chica, pero a la chica le gusta al otro chico, vamos a tratar de arruinarlo, ¿no? Ahí entran los celos también, pero la idea es criticarlo para sacar una ventaja. Por su contenido, son críticas que se alimentan de medias verdades. Se presentan como evidentes, pero están acompañadas de un ataque personal o una etiqueta, y su contenido termina siendo muy dañino. Vieron que algunas críticas pueden ser que lo que nos digan es cierto, pero algunas características hacen que sean críticas destructivas. Por ejemplo, en este caso, hay un ejemplo que dice, mirá cómo hiciste la cama, sos un inútil, no sabes hacer nada bien. Entonces acá hay una media verdad, porque seguramente la cama la hizo mal. Mirá cómo hiciste la cama. Mirá, pusiste la sábana de abajo arriba y la de arriba abajo, la hiciste mal, no cambiaste la funda de la almohada, lo que sea. Pero hay algunas cosas en estas frases que no son verdad. Por ejemplo, sos un inútil, no porque haya hecho mal una cama significa que sea un inútil, y no sabes hacer nada bien, es decir, que si no sabes hacer una cama, no haces nada bien después. Todo lo que haces está mal. Bueno, esta es una crítica que tiene parte de verdad en su contenido, pero también en su contenido tiene parte de mentira, ¿no? Y estas son peligrosas porque entran mucho más. Como está basada en una verdad, el peso está en esa verdad. Hiciste mal la cama. Y lo otro viene como chapa, como viene gratis, ¿no? Pero lo otro es lo que realmente nos queda. Y el hiciste mal la cama se pierde. Después no sabemos por qué es que somos inútiles, por qué es que no sabemos hacer nada bien, y nos olvidamos de la cama, ¿no? Personas que crecen diciendo, yo soy un inútil, no sé hacer nada, pero ya no se acuerdan ni de la cama, ni de que se les comió la comida, ni nada. Simplemente se quedan con esa parte, ¿no? Con la parte más que tiene que ver más con la identidad de la persona. Y este es el daño que hacen las críticas destructivas en su contenido. Por su realidad. Bueno, en este caso es el único caso donde lo que se dice no es cierto, ¿no? Son aquellas críticas que carecen de cualquier fundamento. Dicho de otra forma, no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, esa chica es demasiado linda para vos. ¿Y qué fundamento hay para decir que, por qué yo no puedo estar con una chica linda? ¿Y cómo es demasiado linda para mí? No hay ningún fundamento para eso. Es una estupidez, un dicho que se dice y que se está criticando porque se está diciendo que yo soy feo en ese caso, o por lo menos se da a entender. O mirá, es muy inteligente para vos, o cosas así que no tienen ningún fundamento crítico, no se pueden desarrollar, no se pueden crear una teoría, no se pueden explicar, simplemente son comentarios fuera de lugar que son totalmente contrarios a la realidad. Por su forma, son aquellas críticas que se comunican de mala manera, con palabras hirientes, con un tono de voz inadecuado o un lenguaje corporal agresivo. Imagínense que lo que van a decir es cierto, pero dice, ahora me vas a tener que escuchar, vení para acá que te voy a aclarar un par de cositas. Dice, wow. Por ahí lo que le va a decir es cierto y la crítica es buena, en el sentido de que corrige algo que hay que corregir, el otro se equivocó, pero la amenaza de por sí ya es una forma no buena de generar una crítica. Por ende, termina siendo una crítica destructiva, que apunta al miedo del otro, a la imposición, y en este caso también es destructivo, ¿no? Cuando uno va a criticar a alguien, tiene que hacerlo con amabilidad. Bueno, características de la crítica destructiva. Ya vimos algunas características del criticón, ahora vamos a ver características de la crítica destructiva. Objetivo indefinido, imposición, usar los momentos menos adecuados. En ese sentido, no vamos a estar explicando uno por uno, porque si no se nos haría muy larga la conferencia, pero objetivo indefinido es cuando realmente no se sabe por qué te está criticando. Es como una crítica gratuita, ¿no? Por ejemplo, che, qué feo que te queda esa remera. Perdón que te haya lastimado los ojos. Digo, no se entiende por qué te hacen esa crítica, porque no tienen ningún objetivo para criticar. Algo que justifique la crítica. El objetivo es simplemente hacer daño y dejar al otro mal, pero no hay ningún objetivo de valor, para decirlo de alguna manera.
las críticas se imponen. Vos tenés que hacer esto así, eso está mal, vos lo tenés que hacer así, es una imposición. No se presenta como una idea, como una opinión, sino como una imposición. Eso está mal, lo que hay que hacer es así. Esto pasa mucho en el fútbol, ¿no? Que dicen, jugaron espantosos, son horribles, porque lo que tendrían que haber hecho es poner acá en el medio a fulano y tirar por la punta a Mengana, y son todos directores técnicos y todos la tienen recontra clara, y si un jugador no puede patear bien al arco y la manda para arriba, dice, es un burro, es un burro. Si la agarra de volea y se para así, mirando para allá, la calza y la mete en el ángulo. Es facilísimo, ¿no? Tiene que ser así, es así. Es como nosotros decimos, y entonces eso se presenta como una imposición, tiene que ser así. Y fíjense lo que puede implicar esto padres e hijos, por ejemplo, ¿no? Y usar los momentos menos adecuados. Tenemos que buscar el momento para la crítica, no sirve cualquier momento. No sirve un momento donde dejen vergüenza a la persona, no sirve un momento, por ejemplo, donde la persona no esté dispuesta a escuchar. Tenemos que tratar de que no se estire mucho en el tiempo, tiene que ser dentro del contexto, pero a su vez buscar el momento preciso para poder hablar tranquilos. Sobre todo una recomendación, no hablemos después de las 10 de la noche, cuando entra el cansancio, es porque la gente está más sensible, porque es más difícil de que reciban una crítica. Pero bueno, el criticón en este sentido va a criticar de noche, a la 1, a cualquier hora, y en el peor momento, ¿sí? No busca los mejores momentos para hacerlo. Por ejemplo, tenemos también la crítica retroactiva, ¿no? ¿Qué es esto que vimos? De esperar 3 años después para decirte lo que hiciste. Después tenemos el encadenamiento de críticas. Esa persona que te dice, ¿por qué vos hiciste esto y además hiciste lo otro? Pero no te olvides que no solamente hiciste eso, después fuiste e hiciste, pará, aflojame un poquito. Sí, no, pero todavía falta, pará. Crítica número 1, crítica número 3546. Pará, son personas que una y otra vez y te atormentan de críticas. Ataques no verbales, en tono de voz fuerte, todo lo que tenga que ver con lo que no es verbal, con lo que no es verbal, con la palabra, pero que es agresivo o es indiferente o es de soberbio, esas posturas soberbias. Bueno, el criticón también va a tener este tipo de ataques no verbales. Crítica exagerada y subjetiva. ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¡Nos vas a matar a todos! ¿No? Porque fíjense que prendió el gas y fue a buscar el fósforo después que prendió el gas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Nos vas a matar a todos? Mirá si nos ahogamos todos acá con gas. ¿No? Entonces, pero qué exagerado, ¿no? Es una crítica súper exagerada. Esa es notoriamente exagerada, pero después tenemos crítica exagerada de los criticones, que nos vamos a fundir todo con estos políticos, que nos vamos, bueno, todo es exagerado, ¿no? Subjetivo, porque a mí me están haciendo esto, y fíjate el daño que me haces. Crítica 100% negativa. No hay nada bueno, pero ¿esto no te pareció? No, la verdad que no. ¿Nada te pareció bueno? No, nada, todo es una porquería. Decime una buena, aunque sea, porque la verdad que me tenés bastante deprimida. Bueno, si te deprimís es porque vos querés, porque la verdad que no tenés autoestima. Es eso, ¿no? Todo es negativo, todo mal. Cosa que nosotros tenemos que estar atentos en la crítica constructiva, de siempre agregar cosas buenas a la crítica, ¿no? Y si es posible empezar con lo bueno. Mira, hay muchas cosas que vos haces bien, por ejemplo, esto y esto, ¿no? Decir, haces cosas bien, dice ¿qué? Vos, yo qué sé, muchas cosas, no. Hay que decir qué hacen bien. Y después empezar con la crítica. Así la persona está abierta a recibir esa crítica y poder mejorar. Después tenemos la crítica sorda. ¿Qué es la crítica sorda? Cuando dicen, porque vos hiciste esto y esto, ¿para qué te explico? No me expliques nada. No, pero ¿para qué te explico lo que pasó? No, yo ya sé lo que pasó, ya lo entiendo todo, no necesito que vos me hables. No, pero déjame explicarme lo que... No. La verdad que sos un desubicado, se acabó. Esa es la crítica sorda, ¿no? Solamente critican, pero no están dispuestos a escuchar al otro. ¿Qué hacer frente a las críticas destructivas? Y acá viene la parte de decir, ¿qué hacer frente a un criticón? Nos encontramos o tenemos en la familia o alguien con el cual muchas veces convivimos, que es criticón. Bueno, ¿qué tenemos que hacer?
Esta creo que es la pregunta que todos nos estábamos haciendo, ¿verdad? Nunca entres en su juego. Si una persona está criticando a otro a sus espaldas, por ejemplo, está criticando a otra persona, trata de no entrar en el tema y decir, che, está lindo el día, ¿no? Qué lindo tiempo que está haciendo, ¿no? Tocar temas que no sean negativos tampoco, porque si no le damos combustible al criticón. Tratemos de sacarlo de la crítica que le está haciendo al otro, ¿no? Nunca entrar en su juego, nunca decir, ay, mirá, ¿y eso hizo? Ay, qué horrible. Cuidado con este tipo de cosas, no caer en el juego del criticón. Tampoco atacarlo, diciendo, no, che, no critique al otro porque se va a poner peor y después te va a criticar a vos. Entonces tratar de salir del juego con otro tema, o decir, mirá, me tengo que ir, disculpame, pero la verdad que no me puedo quedar. O, che, el baño, tratar de ver cómo zafar. Nunca dejes de hacer. No permitas que la crítica de alguien te frene en hacer algo que tú consideras bueno. Es decir, si alguien te critica y vos dejás de hacer las cosas porque te criticaron, entonces ganó el criticón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No dejemos de hacer lo que es bueno por la crítica de otro. Poner frenos. Es importante ahí mostrarse con buena autoestima y poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mientras que sean cosas buenas, sigámoslo haciendo y no dejemos de hacer ese tipo de cosas por la crítica de los demás. Recibe lo bueno y desecha lo malo. Ante las críticas más destructivas siempre pueden haber cosas buenas. Así que si tenemos la capacidad emocional, la madurez emocional como para distanciarnos y verlo desde afuera y no involucrarnos emocionalmente, podemos ver algunas cosas que nos pueden servir. Decir, bueno, mira, todo lo que dijo es un disparate y lo hizo para agredirme, pero esto que dijo es interesante, lo voy a estudiar y voy a ver si en esto capaz que podría cambiar y podría, al final, esto que me dijo me llamó la atención y voy a tratar de analizarlo, ¿sí? Cuidado con aceptar todo sin un previo análisis objetivo, ¿no? Es decir, como yo soy humilde y acepto las críticas, entonces ya después acepto todo. Sos un idiota. Ay, sí, soy un idiota. No, eso no tiene nada que ver con ser humilde, ¿sí? La humildad no va por ese lado. Nosotros tenemos que ser críticos, buenos críticos de las cosas que se nos dicen. Analizar si es verdad, si no, si tienen razón, si no. La pregunta, ¿qué propones tú? Cuando alguien va a criticar, dice, bueno, ¿y vos qué proponés? Según la crítica que sea, esta pregunta entra o no. Pero, por ejemplo, si dice, no, eso que dice fulano no es así, no es así. O, por ejemplo, los políticos, no, porque hizo todo mal la campaña, fíjate lo que hizo, el pueblo está con hambre y ellos están comiendo asado todos los domingos. Bueno, ¿vos qué proponés para la pobreza? ¿Una propuesta política, algo que tenés alguna propuesta? ¿No? Esa es una pregunta interesante de decir, bueno, ¿y cuál es tu idea? Está bien, te parece que está mal, pero ¿cuál es tu idea entonces para que mejore? Esto tiene dos respuestas. Una genera una consecuencia funcional y otra una consecuencia disfuncional. Y vamos a estar viendo cuáles son. La consecuencia funcional es que se anula la crítica, el crítico queda en blanco o tiene un sentimiento de insatisfacción. De ahí en más, es posible que se empiece a cuidar a quién, cuándo y lo que critica, ¿no? Porque si le van a hacer esa pregunta cada vez que critica y no está preparado, entonces le entra en un problema, ¿no? Esta es la parte funcional, pero también el criticón puede responder de otra manera, con una respuesta disfuncional, con una consecuencia disfuncional. La respuesta disfuncional es, yo no tengo por qué dar una respuesta o una solución al problema. Yo solamente muestro la realidad de lo que está pasando. Entonces te pueden dar esa respuesta, esa es la respuesta disfuncional. Como decir, no es necesario que yo te dé soluciones para criticar. Yo solamente muestro la realidad que está pasando desde mi perspectiva y bueno, de ahí que los profesionales, lo que sean, vean cómo cambiarlo, ¿no? Entonces eso es una consecuencia disfuncional. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, que si no propones nada para solucionarlo, tampoco la crítica es útil, porque la crítica carece de valor, porque justamente el que critica tiene algo para dar, no solamente la crítica, sino ser parte de la solución, o ideas con las cuales se pueden avanzar.
No siempre la solución perfecta para eso, pero por lo menos se presenta como un trabajador en ese sentido, no como un juez. El que critica de forma sana siempre se presenta como alguien para dar una mano, para ayudar, para que todo sea mejor y para trabajar juntos, no como aquel que simplemente critica, porque eso no tiene ningún valor. ¿De qué me sirve a mí recibir una crítica si no me decís cómo cambiarla? Si no me das ninguna idea al respecto. Además, otra razón de por qué si la persona tiene que dar una respuesta es porque la crítica genera una ansiedad que también debe ser disipada. Si una persona me critica, a mí me genera ansiedad. Bueno, pero hice esto mal. Ay, mirá lo que hice, lo hice mal. Si esa persona no me da una respuesta o no trata de mostrarme un camino para seguir, lo único que está haciendo es generarme ansiedad, pero no está disipando mi ansiedad. Entonces me genera un daño también. Así que no es cierto que la persona no tiene que dar algún tipo de respuesta o algún tipo de salida de ayuda. Bueno, otra forma de estar preparado es aprender a identificar las falacias. Yo puse muy poquitas acá, hay una cantidad de falacias. ¿Qué son las falacias? Son discursos que se dan que parecen que son lógicos, que tienen verdad, pero que no la tienen. ¿Sí? Están tan bien armados que parece que son ciertos, pero no lo son. Por ejemplo, la falsa analogía. Yo ya viví lo mismo que vos y realmente eso que estás haciendo no sirve para nada. Yo ya lo intenté, ¿no? Es una crítica de algo que estamos haciendo, pero basada en que la persona ya lo hizo y ya vivió lo mismo. Ahora, ¿por qué es una falsa analogía? Porque la vida de él y la vida mía son vidas diferentes. Y lo que él vivió no necesariamente lo tengo que vivir yo. Y las consecuencias que él tuvo cuando hizo algo no tienen por qué ser las mismas consecuencias que yo tenga. Entonces, su experiencia es buena para una cantidad de cosas, pero no se puede trasladar 100% a la otra persona. En todo caso, lo que se podría decir es, en mi experiencia lo que me pasó a mí fue esto. Te lo digo por si te puede ayudar en algo. De repente a vos no te pasa y puede ser que no pase. Entonces, cuidado con las falsas analogías de que tenemos que hacerlo así porque él en el pasado, por ejemplo, lo hizo así y le funcionó. Entonces ahora tiene que funcionar también, ¿no? Y nos imponen la forma de hacer las cosas. Generalización indebida. Si eres pastor, te aprovechas de la gente, por ejemplo. Bueno, como sos pastor, generalizamos. Como hay algunos pastores que se aprovechan de la gente, todos los pastores se aprovechan de la gente. Entonces te critico por el simple hecho de ser pastor. Si sos pastor, vos te aprovechás de la gente. ¿Mm? Eso es una generalización indebida. Todos los políticos son corruptos y demás, todo lo que podemos imaginar. Ad hominem. Ad hominem quiere decir al hombre, ¿no? En latín. Por ejemplo, tú no puedes opinar sobre el Uruguay porque eres argentino. Como es argentino, no puede opinar sobre el Uruguay. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque solo los uruguayos pueden opinar de Uruguay y los extranjeros no pueden opinar de Uruguay. Esto es algo que no tiene ningún sentido, ninguna base, es una falacia. Entonces, esto lo escuchamos muchísimo. Vos no podés opinar porque vos no sos de este grupo. O vos no podés opinar porque no sos de esta iglesia. Bueno, ¿qué tiene que ver, no? Después tenemos la falacia tu quoque, que proviene de la ad hominem también. Y por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? No tenés derecho a decir nada de mi matrimonio porque tú estás divorciado. A diferencia del otro, esto tiene que ver más con lo personal. No me puedes decir nada a mí porque tu condición es esta. ¿Qué tiene que ver que una persona esté divorciada con que no le pueda decir a otra persona algunos conceptos morales sobre el matrimonio, por ejemplo? Entonces pierde su derecho a decir la verdad por estar divorciado. Esto no tiene ningún sentido. Es más, la persona divorciada podría haber aprendido muchas lecciones a través de esa experiencia que tuvo, que no estoy justificándola, sino que digo, a través de esa experiencia pudo haber aprendido muchas lecciones que ahora trata de enseñar para que no se cometan errores o para simplemente enseñar la verdad o lo moralmente bueno. Pero como está divorciado, entonces no puedes opinar, no te puedes meter, ¿no? Por ejemplo, esa es la falacia tu quoque. Muy bien, pronto, que no se te ocurra criticarme.